Hola, mi nombre es Alberto Villaescusa Rico y esto es Pegado a la Butaca. Drive My Car es una película dirigida por Ryusuke Hamaguchi, escrita por Hamaguchi y Takamasa Oe, basada en el cuento de Haruki Murakami. Drive My Car cuenta la historia de Yusuke Kafuku, un actor y director de teatro que, tras la muerte de su esposa Oto, es invitado a Hiroshima para realizar un montaje de El tío Vanya de Anton Chekhov. Durante los ensayos, Yusuke desarrolla una amistad con Misaki Watari, una joven contratada para servir como su chofer. En la historia de Drive My Car, el auto de Yusuke, un Saab 900 Turbo rojo, juega un papel importante. Es un objeto con valor sentimental para Yusuke que acentúa su relación con otros personajes importantes, pues sirve como un ambiente especial representativo de su intimidad. El auto aparece por primera vez al inicio de la película. Yusuke maneja mientras Oto le cuenta una historia que había empezado a contarle en la recámara que comparten. El interior del auto se convierte entonces en una extensión de esta intimidad. Más adelante vemos que Yusuke repasa sus líneas mientras maneja con una grabación que Oto hace de las líneas de los otros actores. El auto entonces se vincula también estrechamente a la presencia y la voz de Oto. En una ocasión que Yusuke regresa a casa antes de tiempo, encuentra a Oto teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Aunque Yusuke hace como si nada hubiera pasado, la relación entre ambos cambia drásticamente. Yusuke empieza a pasar tiempo en el auto a manera de evitar una confrontación con Oto. Una noche que él regresa a su casa, lo vemos en el auto esperando varios momentos antes de subir. Cuando finalmente lo hace, encuentra que Oto ha muerto a causa de una hemorragia cerebral. Ahora que Oto ha fallecido, el auto se vuelve simbólico de su recuerdo. Esta idea es reforzada por un paralelo visual entre las ruedas del auto y la grabadora que ella usa para grabar las cintas de Yusuke. Vale la pena destacar que, antes de la muerte de Oto, Yusuke es diagnosticado con glaucoma, lo que a la larga le hará imposible manejar. El aferrarse a la rutina de manejar entonces se convierte en un acto potencialmente autodestructivo. No obstante, Yusuke conduce desde Tokio hasta Hiroshima, donde ha aceptado una residencia artística para montar el tío Vanya. Una de las condiciones de la residencia es que debe contar con un chofer. Considerando el vínculo entre Yusuke y su auto, entendemos por qué se resiste al principio, pero esta es una condición no negociable y Yusuke termina aceptando. Misaki se convierte entonces en la primera persona con la que Yusuke comparte el interior de su auto. No obstante, sigue habiendo una distancia. Ella maneja mientras Yusuke se mantiene atrás, reforzando la idea de que esta es una relación de servicio. A lo largo de la película, solo otros dos personajes se subirán al carro de Yusuke y lo harán en el preludio a dos momentos particularmente íntimos. El primero de ellos es Jun-Soo, el editor que asiste a Yusuke en el montaje de la obra. Jun-Soo invita a Yusuke y a Misaki a cenar con él y su esposa Yuna, una de las actrices de la obra. En la cena, Jun-Soo y Yuna comparten su propia historia, que guarda paralelos con la de Yusuke y Oto. Yuna era una bailarina hasta que sufrió un aborto espontáneo y solo después se animó a probar la actuación cuando su esposo le invitó a la obra de Yusuke. Similarmente, Yusuke y Oto tuvieron una hija, pero esta falleció a los 4 años. Oto sufrió una crisis de carrera y solo después empezó a escribir con ayuda de Yusuke. El otro personaje que es invitado al interior del auto es Koji Takatsuki, un joven actor con el que Oto tuvo una aventura y a quien Yusuke selecciona en un principio para interpretar al tío Vanya. Yusuke y Koji comparten tragos y conversaciones previamente, pero en el interior del auto es donde hablan de manera más sincera e íntima. Koji habla sobre su aventura con Oto e incluso le revela el final de la historia que Oto le había empezado a contar a Yusuke. Después de esta escena, en la que Misaki también está presente, Yusuke se cambia al asiento delantero al lado de ella. Los dos fuman juntos y con ese cambio su relación parece volverse más equilibrada y cercana. Cuando hacen un viaje por carretera al pueblo natal de ella, igualmente se sientan uno al lado del otro. En este viaje, ella le cuenta con más detalle de su relación con su propia madre. La madre de Misaki sufría de trastorno de personalidad múltiple y era ocasionalmente abusiva. Después de que su casa cayera como consecuencia de un derrumbe,
Misaki decidió no salvar a su madre, quien falleció. Los dos descubren que sus experiencias han sido muy similares. Yusuke se siente responsable por la muerte de Oto y Misaki por la de su madre. El final de la película nos muestra a Misaki viviendo en Corea del Sur, haciendo mandados, conduciendo el auto de Yusuke. No sabemos qué fue exactamente de Yusuke después del montaje de El Tío Vania, pero ver el auto como propiedad de alguien más nos permite inferir que Yusuke se ha separado no solo de él, pero de aquello que significa. El auto, que había sido símbolo de una tragedia, viene a convertirse en uno sobre cómo la vida sigue a pesar de ella, reforzando el uso del monólogo de la obra de Chekhov momentos antes. En el SAP 900 de Yusuke, Drive My Car encuentra un objeto representativo del duelo y la nostalgia de su protagonista, así como un espacio que sirve para dramatizar su intimidad y la evolución de sus relaciones con otros personajes.